La historia empieza con un chico preguntándose por qué estaba en esa situación, tan solo era un estudiante ordinario, un personaje secundario, pero sabía que estaba en ese problema gracias a alguien, esa diosa. Vemos en retrospectiva, les dice que quien los había invocado era ella, la diosa Bisis, les dice que ellos eran especiales, ellos eran los elegidos, todos ellos eran héroes. Pero antes de eso acababa de verificar sus aptitudes, y había un asunto desafortunado que tenía que informarles. Pregunta quién era Mimori Touka y le informa que estaba descartado. La razón por la que fueron invocados a ese mundo era para que ellos destruyan a los demonios. Sin embargo, era la única persona en ese grupo con una aptitud de que era el rango más bajo posible. Por el bien de todos debía retirarse obedientemente de ese grupo, pero él les dice que espere un momento. Ciertamente pudo haber sido un marginado dentro del grupo y sabía que no era el más adecuado para ser un personaje principal, aún así descartarlo solo por eso le parecía injusto, y les dice a los demás que ellos también serían descartados cuando ya no les sirva para nada, pero ellos no le tomaron importancia a eso, y toda la clase lo estaba tratando como si ya no estuviera allí. Aún así una chica llamada Sougu dice que también era su compañero. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano, la diosa simplemente la noquea, aunque la diosa nos explica que la hermosa heroína de rango S perdió su camino inmediatamente. Seguían despreciando a Mimori, y él no se podía explicar por qué esos tipos estaban intentando cerrar su camino en la vida. Todos estaban de acuerdo en descartarlo, le dicen que se rinda porque era un estorbo, ya que todos estaban de acuerdo. Touka Mimori, por la voluntad de todos y por la presente, quedaba descartado. Esos tipos no se detuvieron y trataron de borrar su existencia. La diosa le dice que estaba bien llorar. La diosa le pregunta si tenía unas últimas palabras que decirle. La diosa le dice que estaba bien llorar, no era algo por lo que debían avergonzarse. Como palabras él le dice que se vaya al diablo, diosa de mierda. Después de desaparecer despierta en una cueva solitaria, y grita de desesperación al saber que no estaba muerto, pero se pregunta qué debía hacer ahora. Piensa en las habilidades sobre las que les habló la diosa. Les habían otorgado habilidades únicas cuando llegaron a ese mundo. Abre su ventana de estado, pero justo en ese momento detrás de él había un monstruo enorme. Él gira y lo ve al instante, así que únicamente lo que puede hacer es huir. Se pregunta si iba a morir ahí, y también que ahí debían haber otras personas que habían sido descartados, pero únicamente se encontraba con esqueletos en el lugar. Él estaba desesperado y se pregunta si las habilidades que tenía podrían ayudarlo. Pero al ver su ventana de estado se da cuenta que sus habilidades no servían para nada, pero piensa que si iba a morir de cualquier manera iba a luchar tanto como pudiera. Cuando estaba a punto de acabar con el monstruo, Mimori usa su habilidad de parálisis. A diferencia de lo que esperaba, funcionó, y después de ello usa su habilidad de veneno para usarla contra el monstruo. Se pregunta cuánto era lo máximo que podría durar la parálisis y qué tan fuerte era el veneno. Necesitaba adquirir un completo manejo de esas habilidades. Gracias a esa diosa tenía todo el tiempo. Una hora pasó hasta que estuvo el monstruo completamente muerto. El prota, que era nivel 1, pasó al nivel 258, después le quita una capa a un esqueleto de las personas descartadas, y le dice que no podía prometer que tomaría venganza por él, pero le aseguraría que, sin importar, que viviría hasta el día en que le rompa los dientes a esa diosa de mierda. Cambiamos de escena y vemos a una elfa que estaba lavando su cuerpo en un río. Es ahí que de una cueva que tenía una puerta sale el prota utilizando su habilidad de parálisis. Se pregunta cuántos de ellos había. Podemos ver que el prota ya estaba agotado de usar su habilidad. Se preguntaba si eso era parecido a Dark Souls. Mimori Touka había sido invocado por capricho de la diosa para ser desechado por otro capricho suyo. Para mantenerse vivo necesitaba comprender completamente todas sus habilidades que había descubierto. Cuando su objetivo entra en su campo de visión, él estiraba su brazo como si fuera una torreta, y la habilidad es invocada cuando dice su nombre. Parálisis, dormir y veneno eran todas las habilidades que podía usar. La pregunta era que si los monstruos de ese calabozo no eran más fuertes de lo normal. Cuando derrotó al Minotauro recibió una notificación de que su nivel había subido. Según esa diosa, todo ese sistema ha sido optimizado para que le dé a entender con el conocimiento de su mundo. Él recuerda que la diosa le dijo que él era un fracaso, una existencia innecesaria, por lo que tendría que desecharlo. El prota quería romperle la cabeza a esa diosa y entonces le diré adiós. Entonces se dispone a acabar con todos los monstruos dentro del calabozo. Vemos un flashback en el que podemos ver que el prota era una víctima de la violencia intrafamiliar que había en su casa. Entonces piensa actualmente que sus problemas no iban a desaparecer con un simple "lo siento". Ahora que lo pensaba, su vida había sido un infierno desde el principio.
y después piensa que si paralizar y veneno funcionan juntos que había de dormir, ¿qué tal si una tercera capa también es posible? Entonces lo pone a prueba y descubre que incluso si paralizar se acaba dormir y veneno deberían seguir activos. Se pregunta si era posible vencer a sus enemigos con veneno sin dejar que se muevan para nada. Ahora esos tipos solo lucían como nada más que puntos de experiencia para él. Cosas irrazonables seguirán pasando en cualquier mundo sin importar qué. Habrá gente que no te escuchará, habrá gente que no merezca vivir y si ellos intentaban matarlo, entonces tendría que ser más rápido y solo tendría que ser él quien los mate primero, porque a diferencia de ese entonces ahora tenía habilidades a su disposición. El sistema le indica que todas sus habilidades habían subido el nivel 2. El prota ve un cartel que decía cuidado con el comealmas. Se preguntaba si se trataba del nombre de algún monstruo. Tenía un libro, pero dejando de lado esa página parecía que eso tenía un montón de información importante. Era una enciclopedia de artes prohibidas, y seguía tomando cosas prestadas de la gente desechada. Él seguía con su misión de no dejar que lo mataran en ese lugar, pero se pregunta cuántos días habían pasado. No tenía suficiente comida así que debía apresurarse. Había pasado tanto tiempo desde que había entrado a esa área de ruinas, pero tenía el presentimiento que la salida no debía estar muy lejos. Todo eso gracias al crecimiento de sus habilidades y a familiarizarse con ellos. Sus habilidades y las seguía dominando, incluso pudo incrementar las cosas que podía hacer. Sus 3 habilidades habían logrado volverse ataques multiobjetivos, pero lo mejor era que convertir grandes cantidades de enemigos en puntos de experiencia se había vuelto increíblemente fácil. La desventaja es que no podía hacer nada contra los ataques desde sus puntos ciegos, podía permitirse ni el más mínimo error hasta que sus habilidades hagan efecto. Es por eso que había desarrollado una especie de sexto sentido. En ese momento aparece un monstruo más grande, y se pregunta si sus habilidades funcionarían contra algo tan gigantesco. Pero iría descubriendo una cosa tras otra. Si eso no funcionaba de todos modos moriría de inmediato. Era ese tipo de calabozo, así que lo usaría como conejillo de indias, y vemos nuevamente en un flashback que el prota era muy amable. En una ocasión había rescatado un gato, y una chica le dice que en cambio ella era una cobarde. La chica llamada Kobato Kashima era una de las integrantes de la clase 12, la clase que había sido transportada a otro mundo. Ella dice que todos debían trabajar juntos, todos los rangos A y rango S hacían lo que querían, así que los rangos B, C y D debían crear un grupo. Una chica le dice que pronto habría una sesión de práctica de cómo matar enemigos, así que debían juntar a tanta gente como les sea posible antes de que los rangos ahí se los dejaran. Le dice que era hora de que abriera los ojos, que tan tonta podía ser, no podían confiar en la gente que había secuestrado a toda la clase. Antes de que les pase lo que a Minimori, prefería crear una organización que los permita hacer lo que quieran. Clase 12 pasado. Kobato se pregunta qué haría el prota en esa situación. ¿Acaso ser amable y cobarde ya no era suficiente? Mientras tanto vemos que el prota por fin pudo doblegar el monstruo gigantesco. Encontró un esqueleto junto con un libro. ¿Cuál es su nombre? Era Aglin Bertrand. La gente lo llamaba el gran sabio, algunos lo llamaban héroe oscuro. La diosa lo había aventado a la fuerza en ese lugar. Al parecer se había convertido en una molestia para la diosa. El prota se da cuenta que ese lugar no era solo para deshacerse de los de rango E, también era un lugar para deshacerse de toda la gente que la diosa crea inconveniente. El prota dice que una amable y cobarde persona eso era lo que siempre aspiro a hacer. Sin embargo, aquí estaba apilando montañas de cadáveres, incapaz de sentir nada. De hecho, y seguido de eso suelta una gran carcajada. Tiempo después ve una puerta por el flujo de aire. La salida debía estar cerca. Cuando la abre, dentro hay una especie de estatua. El prota se pregunta si eso era una típica trampa que se activa cuando trataba de sacar la piedra de su frente. Como su nivel había crecido increíblemente allí, entonces la activa cuando lo hace. Se da cuenta ese tipo era el comealmas. El prota se da cuenta que le había disparado antes de que pudiera decir el nombre de la habilidad. Había anticipado todos sus movimientos. Lo más probable es que ese rayo se disparará en el mismo instante en que mostraba intención de atacar. Ahora todo estaba claro, ese era el tipo del jefe del laberinto, el comealmas. Iba a usar sus habilidades sin decir su nombre. Se pregunta si debía retirarse y subirse de nivel, pero ya había acabado con la mayoría de los monstruos. No creía que había mucha experiencia que podía juntar, así que se le pasa a la opción de renunciar a ese laberinto, pero le llega a la mente la imagen de la diosa. Piensa que mataría a esa diosa o moriría en el intento. Cuando se da cuenta que al comealmas le estaba saliendo algo por la boca, se trataban de monstruos repugnantes.
El prota los quería paralizar, pero se da cuenta que esas eran las caras de sus víctimas. El prota dice que esa risa, esa expresión ya la había visto muchas veces, estaba disfrutando su reacción. Podemos ver que eran demasiados y el prota los empezó a paralizar, pero se da cuenta en que no podía usar veneno, no en ellos, ellos también eran víctimas, básicamente todos eran camaradas. Eso era diferente, a él no le importaban los monstruos, pero esas cosas con forma humana, ellos habían sufrido las mismas dificultades, nunca podría usar veneno en ellos. El come alma sonríe aún más, se da cuenta el prota que estaba disfrutando su desdicha. El prota grita en reiteradas ocasiones que no se le acercaran, el prota suplica por ayuda no importa quién sea. El come alma se burla de él diciéndole que él lo salvaría. En ese momento el prota usa su habilidad de parálisis, y le dice que la gente fuerte como él, la gente fuerte y arrogante como él, en momentos como ese todos hacen la misma cara, eso se llamaba ser descuidado. El prota le pregunta si creía que lo había quebrado, pero le dice que por cuántos días, por cuántos meses, por cuántos años, por el bien de la gente que lo trató amablemente, por cuánto tiempo creía que había actuado como Memory Touka, el personaje secundario. Estaba acostumbrado a actuar como el tipo débil y lamentablemente por eso tenía que decirle, usa su habilidad de veneno en él, y solo se escuchan los gritos de angustia del come almas. El prota le dice que tuviera una probada de esa víctima que menosprecio. El prota dice que él era el más débil de todos sus compañeros, lo habían subestimado al igual que esa diosa, él también es por eso que había, por eso seguía vivo. Eso acaba con el come almas. El prota nuevamente sube de nivel y al igual que los niveles de sus habilidades, después de eso sale una bola resplandeciente de la boca del come almas. El prota se pregunta si esa era la gente atrapada en él. Él dice que podía oírlo directamente dentro de su cabeza como le agradecían por vencer el come almas. Eran las personas también desechadas de las cuales el prota había tomado cosas prestadas de ellos. El héroe oscuro Anglin le dice unas palabras al prota que no podemos escuchar y después de eso se despiden, pidiéndole de favor que por favor derrotara a la diosa. El prota estaba seguro que al final forzaría a esa diosa a saldar sus cuentas pendientes. Cambiamos de escena y vemos que por fin el prota había salido de la cueva. Ese día una pieza de información se propagó por todo el continente. En la parte más al norte, la casa de incontables demonios, el ejército del gran emperador demonio comenzó a marchar hacia el sur, la piedra angular del norte, del orgullo del reino de Magnar, la gran muralla de la fortaleza había caído, todos y cada uno de los países fueron forzados a planear contramedidas. El reino de Alión, cuya mayor autoridad no es otra que la diosa Visis, no fue la excepción. Ella les dice gobernantes, conquistadores, fugitivos y vengadores, los peones habían sido convocados. Una era de violentos cambios estaba por comenzar. Una chica se pregunta si estaban a punto de alcanzarla, se pregunta si estaban jugando con ella. Debía haber esperado al linaje de héroes, como descendientes de los antiguos héroes que fueron convocados a este mundo, quienes les garantizan fuerza y poder mágico que va más allá de la imaginación. Todos sus perseguidores debían ser parte del linaje de héroes, que todo mercenario conoce, caminantes salvajes blancos divinos, el colmillo, el demoníaco cuerpo celestial, la fuerza abrumadora, y el dios de la espada. Se dice que eran extremadamente hábiles y malvados, iba a ser difícil perderlos de vista, entonces tendría que pelear. Le permite que los tres espíritus poseen su cuerpo y le presten su fuerza, las insignias reales de los espíritus. Su objetivo debía ser capturarlo con vida, de otra manera no hubiera podido evitar algunos ataques mortales y tampoco se estuvieran contuviendo tanto, pero si usaba eso a favor podría ser capaz de escapar. Tenía que terminar eso lo más rápido posible, antes de que sus energías se agoten completamente, pero detrás de ella siente una presión que no le permita respirar, un aplastante sentimiento de muerte. Se da cuenta que algo había en el arbusto de su izquierda. Ahora vemos al prota en el bosque leyendo el libro del gran sabio, la enciclopedia de las artes prohibidas. Había aprendido varias cosas. Primero, esa diosa tenía una habilidad pasiva, de la diosa, la cual crea una barrera alrededor de ella que anula todos los efectos de estado negativos sin excepción. Segundo, la tasa de éxito de los efectos de estado negativos es extremadamente baja. Los usuarios más hábiles son como principal estrategia de pelea, son las razones por la que la maldita diosa lo descartó, pero se pregunta por qué sus habilidades tuvieron éxito cada vez. ¿Y si el rango significa extra, algo que excede las normas? Pero algunas cosas cobraban sentido si lo hacía, y había una cosa más,
adentro de la Enciclopedia de las Artes Prohibidas un pergamino, titulado Libro de Hechizos de Encantamientos que no podía entender. Cuando fue invocado a ese mundo recibieron una bendición de la diosa, la cual automáticamente traduce los caracteres usados en ese mundo al japonés. Sin embargo, el hecho de que no pueda leer esos caracteres significa que supera incluso esa diosa. En resumen, algo que incluso esa diosa no puede comprender estaba allí registrado, él como un rango extra y algo incomprendible sin encantamientos. Si esas dos existencias se encuentran la una con la otra, aunque esas eran unas simples conjeturas, no tenía a dónde ir de todos modos, así que suponía que sería capaz de responder esas preguntas con el pasar del tiempo. De pronto ve a unos Laims luchando entre ellos. Estaban luchando 1 contra 5, y recuerda que todavía no había aprobado las habilidades que subió de nivel después de derrotar al jefe. Paralizar también podía ser lanzado parcialmente, y el veneno tenía una acción de no ser letal. Él mira a los Laims y les dice que serían sus conejillos de indias. Simplemente presiona un botón para cambiar del modo letal al no letal. Sin embargo, uno de los Laims se quedó al lado de él, el que habían tratado de linchar. Aun y cuando el prota se despide, el Slaim no parecía despegarse. El prota accede porque parecía que ambos eran marginados, aunque no podía simplemente traer consigo un monstruo a la ciudad. Así que el Slaim simplemente imita un cinturón para pasar desapercibido, y como solo decía Piggy, decide ponerle Pijimaru. Mientras caminaban de lo más normal, el Slaim le advierte de un peligro y hace que retroceda. Le habían lanzado una daga y a propias palabras de quien la lanzó dice que se había confundido de persona, pero dicen que era un hombre sospechoso en el profundo del bosque, podía ser el cómplice de su presa, así que se deciden en matarlo. Ellos le dicen que le revelará dónde estaba esa mujer. Si se rehusaba de cualquier forma se iban a divertir hasta que llorara. El prota simplemente les dice que era un forastero. Uno de ellos le responde que podía ser, pero en ese caso su suerte era terrible. Uno de ellos vuelve a tomar la daga que le lanzó. Magax, el dios de la espada, dice que probaría su nueva daga con él. Comenzaría con sus 2 brazos y luego seguiría con sus 2 piernas. El prota les dice que por favor le rogaba por su vida. No quería tener una muerte inútil en ese lugar, pero como no le hacían caso no le quedó otra opción más que usar sus habilidades de parálisis. Ahí es cuando se da cuenta que su habilidad también funciona con humanos. Había paralizado 4 hombres al mismo tiempo. Antes de terminar eso, el prota dice que los enviaría con una cosa. Contrario a lo que creían, las cosas imposibles eran una realidad muy comunes. Es por eso que destruiría esa regla de ese mundo ojo por ojo y diente por diente, y les dice que la suerte de ellos debe ser terrible. Usa su habilidad de veneno. Tiempo después vemos que todos estaban muertos. Esa era la primera vez que había matado a otros humanos. La vida humana, la única cosa que no se podía reemplazar. Aún así no sentía nada. Se pregunta si es porque ellos eran una escoria. No importaba si era esto o aquello, el resultado era el mismo. Pero eso prueba que aunque luche con otro humano no tenía ningún temor a quitarle la vida a otro. Después de eso solo toma su dinero, pero cuando estaba a punto de marcharse, una fuerte presión que venía de algún lugar más allá de esa dirección les da curiosidad. Él recuerda que esos tipos habían dicho algo sobre una mujer, no le importaba si no iba a hacer nada, pero no estaba teniendo el mismo tipo de despiadada intención de matar que se sintió con esos tipos. La chica piensa que esa abrumadora visión de muerte estaba bloqueando su habilidad de protección. Necesitaba mantenerse firme, pero en un instante esa intención de matar se había desvanecido. Ella se mueve y el prota dice que había caído en la trampa, así que la paraliza. El prota sintió un alivio porque no sintió en ella la intención de matar. La pregunta si a diferencia de esos tipos era capaz de hablar civilizadamente. Solo está bloqueando sus movimientos como seguridad. El prota explica que no era de esa zona. Le pregunta si estaba familiarizado con ese lugar, quería que le dijera dónde estaba la villa más cercana a ese bosque, además que le dijera todo lo que sabía sobre esa área. El prota le pregunta si era perseguida por esos 4 tipos. Él se da cuenta que ella era la persona a quien buscaba, los había matado. Ella sabía que él estaba diciendo la verdad, gracias a los espíritus del viento. Ella le dice que no tenía ninguna mala intención hacia él si realmente era el que los mató. Incluso se atrevería a decir que era su salvador. Entonces se quita la máscara que traía consigo. Ella le agradece por ser considerado, ya que los 2 particiones traen circunstancias peculiares. No le cuestionaría, pero podía preguntarle cualquier cosa. El prota dice que viendo esa vestimenta diría que estaba bastante familiarizada con la magia. Le muestra su pergamino y le pregunta si sabía algo sobre esos símbolos. Al verlos tan solo se queda sorprendida. Ella le dice que esas eran escrituras antiguas, pero también había algunas muy especiales, pero ella tampoco podía leerlos.
pero le dice que podía conocer a alguien que tenga el conocimiento de las escrituras. Había una persona llamada la bruja prohibida, tenía una gran cantidad de conocimiento sobre los tabúes de ese mundo, por lo tanto la gente la consideraba peligrosa. Fue expulsado de la tierra en la que vivía. Se decía que estaba en la zona de las grandes ruinas históricas, pero estaba llena de peligrosos monstruos, monstruos del hábitat dorado, así es como la gente los llamaba, y encontrarse con ella podría ser bastante difícil. El prota agradece por la información. En esas dungeons en las que había entrado hasta ahora no sabía cuántos monstruos había. En el lugar en el que ni los humanos llamados héroes podrían sobrevivir lo había despejado. Al lugar que pretendía ir podría ser inesperadamente el mismo que el anterior. El prota le hace una última pregunta y es que quería saber sobre la situación de ese país y la geografía y los precios. Después de eso nos muestran un mapa en el que nos ilustran dónde se encontraba el reino de Urusa, el bosque oscuro. Después de eso el prota le dice que eso era suficiente y le ayudaría mucho, pero ella le dice que eso no saldaría el favor por salvarla. Pero el prota le dice que eso era muy amable de su parte, y le dice que después de ese momento se mantendría alejado, se separarían de allí en adelante. Después vemos que el prota por fin llega a la villa más cercana. El prota por fin le entran unas ganas de llorar al ver un pueblo, pero aún así él decide ser más cauteloso. Lo que hizo al llegar al pueblo fue ir a comer. El prota nos explica que la sal se esparció por todo su cuerpo, era tan cálido y delicioso. El prota seguía comiendo plácidamente y de vez en cuando también le daba su slaim. Después de eso el prota empieza a escuchar una conversación de otros hombres que estaban cerca de él. La verdadera razón de entrar al bar no era solo para llenar una barriga vacía, sino también para reunir información. La información valía más que el dinero. Allí dentro él solo escuchaba a los otros, podría escuchar muchas conversaciones. Él se entera que el muro nocturno había caído a manos del gran emperador demonio, pero antes de eso la diosa Bisis haría su movimiento. A ese reino no le gustaría compartir su información con el mundo de afuera. Al final nadie sabe cuál sea la condición verdadera. Él seguía escuchando que había rumores de un fuerte individuo en esa tierra. Cada reino tiene sus caballeros y una milicia que es tan fuerte como los monstruos. El entusiasta rey de la gracia, famoso por nunca perder una guerra. El reino Puruna en el norte tiene a los caballeros lobos blancos también. El reino Yodona en el poniente tiene a la fuerza santa de exterminación, mientras que su reino, el reino de Urusa, tiene a los caballeros mágicos, aunque los más fuertes de esa tierra eran los caballeros dragón negro del reino Bakusu. Y debían mencionar el que tiene cuentos legendarios, el humano más fuerte, Sibit Gandlan. El prota piensa en que no importaba qué mundo sea, la gente tiende a hablar sobre el más fuerte. Ahora estaba bien siempre y cuando conozca la situación actual. Después va a una posada para su alojamiento, pero le dicen que todas sus habitaciones estaban llenas. El prota dice que solo quería comprar ropas y otras cosas que necesitaba allí. Al ver que tenía mucho dinero, el dueño le dice que había olvidado que tenían una habitación que aún estaba vacía, así que le piden su nombre para el registro, y él dice que se llama Hati Shoul. Cambiamos de escena y vemos a una excursión de personas investigando en la parte de las ruinas históricas abandonadas. No veían nada fuera de lo normal, aunque los cuerpos que habían visto de camino allí, pero ellos dicen que puede que eran cuerpos de soldados que murieron luego de ser atacados por bandidos o monstruos. Allí estaba el pasadizo entre su país Urusa y su alianza Algen. Su trabajo consistía en revisar las ruinas históricas, lo cual era un trabajo muy fácil. Entonces todos llegan a la conclusión de que esos cuerpos podían ser de personas que iban saliendo, aunque todos estaban de acuerdo que era imposible salir de ahí. Pero de pronto el cristal usado para revisar el estado de las ruinas ya no parecía funcionar, así que eso significa, pero uno de ellos no quería darle importancia y dice que tan solo era viejo. Pero él mismo también dice que no le reportarían eso a León cuando volvieran. Les dice que digan que cuando presentaron su reporte medio año después, por entonces ya deberían haber cambiado su bola de cristal. El chico nuevo estaba reacio con esa idea, pero el viejo le dice que no había nadie que haya salido vivo de allí en el pasado, así que no causará más problemas. Al día siguiente al prota le informan sobre el reclutamiento para la investigación de las ruinas. El Márquez estaba reuniendo personas para explorar el nivel más profundo de las ruinas históricas de Mirusu. Le preguntan si planeaba unírseles. El prota se toma un momento para leer los materiales que necesitaba para la droga de encantamiento de monstruos. Dice que estaba planeando de ir de cualquier manera, para poder incrementar sus posibilidades de ganar en contra de la diosa. La ayuda de sus Slaim sería necesario. Su detección del peligro resultó ser muy útil en la pelea con los 4 de antes. Sin él estaría muerto.
Además podía ser mejorado, podría ser el más fuerte, dado la naturaleza de sus habilidades. Si perdía una iniciativa y se veía envuelto en un ataque sorpresa, iba a perder. El mejor escenario para él es no enfrentar un ataque sorpresa y tener ventaja a su favor. Por ende sería bueno tener a alguien como él en quien pueda confiar. Lo había decidido. Iban a conseguir el material para las habilidades de los Laim en las ruinas históricas, además para familiarizarse con su entorno. La detección de enemigos y la caza sería el trabajo de Pijimaru, y él debilitaría a los enemigos, pero en esa situación le gustaría tener un atacante, alguien que le pueda comprar un poco de tiempo, pero prefiere no desanimarse y se da ánimos diciendo que superó la mazmorra. Podía hacerlo. Cuando va al sitio se encuentra que estaba muy concurrido y piensa que eso realmente se sentía como otro mundo. Debía ser muy discreto para no sobresalir. Pero un sujeto se acerca y pregunta si acaso no había alguien que no pertenezca a esa multitud. Le dice el prota que lo reconocía aunque llevara esa capa. Aún así él no se dirigía a él, se dirigía a otra persona. El sujeto le dice que había escuchado esa voz antes, la voz de la exjefa de los caballeros sagrados, la valquiria Serasu Asren. Se pregunta el prota si era su deber ayudarla a escapar de esa pelea. El sujeto dice que la había conocido a la cabeza de los caballeros sagrados de Nea. Ella era una hermosa elfa que había invitado a comer juntos pero lo rechazó. La chica simplemente dice que no lo recordaba haberlo conocido. El prota se da cuenta por su mirada que no estaba asustada, así que sería una tontería ayudarle. El sujeto seguía haciendo un alboroto en público, y dice que cambiaría y la avergonzaría en ese momento, pero al quitarle la capucha el sujeto le dice que no importaba cuánto intentes esconderlo, no podía ocultar sus largas orejas de elfo, pero ella le pregunta qué había sobre sus orejas. Ella le dice que lo había confundido con otra persona. Tu nombre era Mist Barucast. El sujeto aún así dice que algún día expondría su identidad. De eso la chica se vuelve a poner su capucha, y cuando pasa por al lado del prota, se disculpa con él. Dice que sintió su magia había hecho que se preocupara por ella otra vez. El prota le pregunta si su destino también era en las ruinas históricas, como era seguro que se volverían a encontrar nuevamente. El prota le dice su nombre. Obviamente ese era un nombre falso, pero para ellos si el nombre era verdadero o no no tenía importancia. Ella le responde con una sonrisa diciéndole que tenía razón. El marqués de Mizuru les informa que había descubierto un nuevo nivel en las ruinas históricas, así que les pido a todos los presentes que exploren el nuevo nivel. Compraría cualquier tesoro que logren traer a un alto precio. También había un tesoro escondido en alguna parte de las ruinas, la copa de saque de ojo de dragón. Recompensaría a cualquiera que consiga la copa con 300 monedas de oro. La chica le dice al prota que los monstruos normales no deberían ser un problema para él, pero le informaron de que no estaba familiarizado con la forma en que trabajaban. Conseguir la copa de dragón no era la única manera de ganar dinero. Dibujar un mapa del nuevo nivel con información acerca de dónde habitan los monstruos, contar la cantidad de monstruos asesinados también eran recompensados. El prota dice que ahora lo entendía. Primero el marqués envía mercenarios como ellos como un equipo de reconocimiento, sacan información acerca del nuevo nivel gracias a los mercenarios y estos derrotan a los monstruos fuertes también. Gracias a eso puede asegurar la seguridad de sus hombres. Luego usaría sus soldados personales para explorar el nuevo nivel, y si un nuevo nivel es descubierto empezaría a reclutarlo de nuevo. El prota le agradece la ayuda y ella le dice que parecía ser parte del destino el que se encontraran. Cuando el prota le iba a preguntar algo ella se desmaya sobre sus brazos. Ella le dice que tenía ojeras debajo de sus ojos. Le pregunta si no había dormido lo suficiente. Dice que había pasado muchas noches sin dormir, pero le dice que de todas maneras estaba bien, solo era su fatiga que está aumentando, así que le pide que no se preocupe por ella. El prota piensa si en realidad estaba bien. Eso solía decir su tío y tía para no preocupar a nadie, pero alguien como él, quien fue criado por esos horribles padres, sabía que las palabras estoy bien son dichas por personas que están sufriendo. Eso era lo que solía decir él. Si podía y quería compensar a la gente buena con buenas cosas y esperaba que más cosas buenas le sucedan. Ahora que ya no podía ser capaz de pagar su gratitud con sus tíos, quería hacer algo mejor. En las ruinas históricas, mucha gente corría en dirección de él porque venía un minotauro. El prota lo ve y piensa que parecía ser una versión pequeña de los minotauros de la ruina histórica abandonada, y dice que no era para nada intimidante. Usa su habilidad de parálisis para detenerlo y seguido de eso el veneno, como era siempre. Esas dos combinaciones funcionaron. El prota lo apuñala con un cuchillo y se da cuenta que los monstruos en las ruinas históricas abandonadas eran muy difíciles.
pero el material para hacer la droga de encantamiento de monstruos para el slime puede ser cosechado con un cuchillo. Mientras el prota caminaba con Pijimaru, piensa que eso era muy relajante tener a alguien que le cuide la espalda, así no había necesidad de tener tanto cuidado. Ahora estaba en el 6º nivel y el nuevo nivel era el 15º. De pronto vio una estampida de minotauros yendo hacia él, pero nuevamente el prota los acaba con sus habilidades, y piensa que los monstruos en la ruina histórica abandonada, el Comealmas, y el grupo de los 4 hombres White Walker, supo que todos ellos eran fuertes solo por sus auras, sin embargo no sentía ningún peligro de los monstruos allí. Cambiamos de escena y vemos al tipo de antes pidiéndoles ayuda a otros mercenarios, porque había alguien de quien se quería vengar. La mujer que lo avergonzó en la plaza quería que se arrepienta del día en el que nació, quería que la mataran. Sin embargo el prota alcanzó a escuchar la conversación, así que los mercenarios de inmediato se pusieron a localizar su ubicación, pero antes de eso el prota los increpa y les pregunta cómo podían ser tan despreciables. Dice que al ver gente despreciar a aquellos quienes intentan ser amables le disgustan. El sujeto lo amenaza, pero el prota le dice que ya no le daba miedo ser amenazado de tipos como él, así que en un instante los paraliza a todos, y les dice que eliminar a personas como ellos le hacía sentir misteriosamente bien. También dice que desconoce el pasado y personalidad de la mujer, pero al menos se veía más amable y honesta que ellos, por lo tanto bajo su propia justicia decidió apoyarla. Y después de eso el prota deja que los monstruos que venían acaben con ellos. En el nivel 14 le preguntan al prota que había algo raro con ese vestigio histórico. Los monstruos de esa área murieron de forma extraña. El grupo de tigre de dientes de sable ya habían explorado esa área anteriormente, pero esa vez había algo raro. Tanto los monstruos débiles como los fuertes habían muerto de la misma extraña manera. Los cuerpos de los monstruos estaban regados por todos lados y lo inusual era que no tenían heridas externas. Le dicen que había un gas tóxico proveniente del nuevo nivel, así que le dicen al prota que si se encontraba con otros mercenarios podría pasar el mensaje, y después le ofrecen regresar al prota con ellos, pero él dice que no podría dejar a sus amigos solos. Él no había tenido tiempo para esconder los cuerpos o falsificar su causa de muerte, y ahora eso podría ser la pista que les guía hacia su existencia. Pero en ese caso podría ser algo benéfico para él. El prota llega al nivel 17, y allí había una estatua sospechosa pero no tenía el sistema automático de emboscada como el devorador de almas. Aún así el prota usa su habilidad de paralizar, se da cuenta que era una trampa de monstruo que sería cuando todas las condiciones se cumplan. Parecía que intentaba atacar pero, al intentar moverse a la fuerza es ahí cuando la estatua se rompe. El prota encuentra el premio final de ese evento, la copa del ojo de dragón. Pero en ese momento nuevamente aparece la chica de antes. Ella dice que los demás mercenarios estaban retirando, así que pensó que sería la primera en llegar ahí, pero no fue así. El prota le dice que si quería podía darle la copa. Ella le explica que en ese momento no contaba con ninguna posesión que alcance el valor de 300 monedas de oro. Esa espada no era barata pero no alcanzaba las 300 monedas de oro. En ese caso se entregaría a él en cuerpo y alma. Así que le pide que le dé una orden. Le dice que no tenía ninguna orden y no quería ninguna relación amo-sirviente. Le dice que solo se la quiere dar. Le dice que él era un hombre muy indulgente, además de eso era un hombre muy amable especialmente con las mujeres bellas. Ella no se lo podía creer. Él tenía un objetivo, no era la copa del ojo del dragón sino el monstruo que se encontraba ahí abajo, era obtener el material de los monstruos y en ese momento abre un pasadizo secreto. Como no quería nada entonces la chica se ofrece a escoltarlo. Le dice que era una área desconocida y confiaba en su habilidad como espadachín. Lo que había visto él era un hechicero, además era imposible evitar la fatiga mental. Le pide que la deje al frente. El prota piensa que aunque no tenía el equipo de la jungla debería seguir siendo bastante hábil. Quería probar una batalla en la que se requiera el combate cercano, así que acepta, pero le dice que evite hacer preguntas personales, no le diga al marqués sobre ese nivel, y le pide que le cuente sobre la situación de los países vecinos. Y ella dice que lo protegería aunque le cueste la vida. El prota piensa que era demasiado honrada. Ella era el tipo de personas que siempre pierden en cualquier mundo. Las ojeras en sus ojos, su cansancio la estaba molestando. Piensa en usar su habilidad y dejar que duerma un rato. Cuando bajan al nivel pueden sentir la presencia del monstruo. Él no quería que ella ataque de forma incorrecta, así que le presenta a su slime, pero mientras estaban tonteando con él, aparece un monstruo horrible. Tenía un ojo dorado así que era diferente a los monstruos de arriba.
Ella de inmediato se lanza al ataque sin pensarlo dos veces, y en un instante acaba con el monstruo. El prota la mira y piensa que entonces así es como se sentía tener un compañero, y ella tan solo le dice que sigan avanzando. Ellos se encuentran con una esfera. Si hacía circular un poco de magia por la esfera, la puerta debería abrirse, pero le dice que descansen un poco. El prota le dice que le quería hacer algunas preguntas respecto a los monstruos. Quería saber la diferencia entre los monstruos que tienen ojos dorados y los que no. Ella le explica que había monstruos sin ojos dorados que son amigables con los humanos. Existen registros que dicen que el antiguo gran sabio era un domador de slimes. Los monstruos con ojos dorados son muy hostiles hacia los humanos y que posee una gran cantidad de puntos de experiencia. La gente del continente llama a los puntos de experiencia poder espiritual. Los héroes del otro mundo ven a los monstruos de ojos dorados como presas ideales para subir de nivel. Le pregunta si sabía acerca de los héroes del otro mundo. Además se decía que matar humanos no le hacía ganar ningún punto de experiencia, solo pueden ganarse matando monstruos. La causa de que los monstruos de ojos dorados eran una fuente invaluable de puntos. Hace mucho tiempo los superhéroes se cedieron al cazarlos y por eso los monstruos de ojos dorados comenzaron a irse a vivir bajo tierra. Esa era la razón por la que había muchos monstruos de ojos dorados viviendo en las ruinas históricos. También se decía que un tercio de los monstruos de ojos dorados se reunieron en el área de las grandes ruinas históricas y formaron un hábitat de monstruos dorados. Debido a los poderes de sellado de los dioses, los monstruos eran incapaces de subir al nivel de suelo. De acuerdo a la leyenda, el origen de todo el mal liberó el elemento de la maldad, el cual causó grandes estragos en todo el mundo. Los monstruos que eran feroces por naturaleza desataron sus instintos. Se dice que los monstruos que son afectados por este fenómeno se convierten en monstruos de ojos dorados. Los monstruos que eran amistosos y amables como sus slime no adquirían ojos dorados. Esa teoría fue creada por el gran sabio Anglin y se esparció. El prota sabía de quién se trataba el sabio que había dejado ese libro. Piensa que incluso un hombre que alcanzó grandes logros fue enviado a una ruina histórica abandonada a pesar de que fueron el resultado de la maldad. La diosa utilizó a los monstruos de ojos dorados. Pero ahora que lo pensaba, cuando lo invocaron desde su mundo original, la primera cosa que hicieron fue conocer su rango utilizando una bola de cristal, y los héroes de rango S emitieron una aura dorada. Kiriara Takuto, él y sus demás compañeros de clase, se pregunta cómo debían estar en ese momento. Mientras tanto, en el reino Alión suroeste, ruina histórica del esqueleto demoníaco, Kirikara y los demás estaban entrenando y este último se llevaba todos los elogios. Algunos de ellos creían que estaban perdidos cuando la diosa les dijo que fueran a la ruina histórica del esqueleto para entrenar su cacería de monstruos y también subir su nivel. Estarían bien mientras no se alejaran de él. El líder de rango S, Oremade Sougo de rango A y otros héroes de rango B hacia arriba son miembros de ese grupo. Si existía un problema, entonces en realidad era una malinterpretación al creer que existe un problema, dice Kiriara. De pronto se acercaban enemigos hacia ellos, eran muy fuertes pero él era más fuerte, y acaba con ellos rápidamente, y dice que con eso alcanzaba el nivel 24, Oremade no creía ganarle a él, pero dice que si no podía ganar de un golpe entonces lo golpearía hasta que lo aplaste, y él también logra subir de nivel y dice que tal vez ese mundo no estaba tan mal después de todo. Por lo tanto, una estudiante llamada Takao Itsuki, que era rango A, también logró subir de nivel. Su hermana mayor, una héroe de rango S, Takao Ihiri, ella dice todos sus excompañeros ahora que no estaban en la escuela habían cambiado. El concepto de subir de nivel del que les habló la diosa, se volverían más fuertes al tener protección que aumenta su poder cada que suben de nivel. Después de que les dijo eso, ya no detestaban la idea de matar a otros seres, de hecho se sentían felices por matar. La manera más rápida que tiene un culto malvado para incrementar su congregación es crear un sistema que obliga a las personas a actuar de cierta manera y de reconocerlos después de que se manchen las manos, y le dice a su hermana que para sobrevivir debía conocer sus enemigos y aliados. Hablando en general, estaban divididos en 4 grupos. Primero, el grupo de Kiriara. Su grupo consiste en héroes rango B o superior, pero la mayoría puntos de experiencia son ganados por el rango S de Kiriara y el rango A Oremade. Luego el grupo de Ikusaba, de rango B, es quien reunió, por lo que tienen muchos miembros. La mayoría de las chicas están en ese grupo. Parece que tuvo éxito al engatusar a la gente que es manipulable. El tercero es el grupo de Yasu. Un héroe de rango A reunió a los estudiantes que fueron rechazados por el grupo de Kiriara y el grupo de Asahi. El cuarto es de Souguayaka. Ella fue forzada a pelear sola en lugar de los alumnos desertores, que no pueden involucrarse en las batallas.
Resultó ser un héroe de rango S, pero debido a que confrontó la diosa al principio la pusieron en una mala situación, aunque antes de su invocación se la habían arreglado para vivir en paz antes de que los involucraran. Aún no sabían cómo funcionaban las cosas allí, necesitaban la información. Primero la rango S Sougu, quien se opuso a la diosa, y el rango E Mimori Touka, quien fue desechado, necesitaba saber qué les pasó. Mientras tanto Sugou seguía subiendo de nivel aunque no tenía una habilidad especial. Pero piensa que aquellos que no pertenecen a ningún grupo y que tampoco han ganado habilidades, estudiantes que eran incapaces de matar, desafortunadamente la diosa le dijo que se desearían de ellos, aquellos que no puedan cumplir con su rol de héroes deberían irse, pero ella le dijo que como un héroe de rango S compensaría su parte, si ella cumplía las suficientes hazañas como para evitar que se deshaga de ellos. La diosa dice que ese era una propuesta valiente y maravillosa, justo lo que se esperaba de un rango S. Por esa única razón ella quería volverse más fuerte. Su abuela, quien le enseñó a usar la lanza una vez, dijo: aquellos que tienen poder tienen una responsabilidad enorme. Había grabado las palabras de su amada abuela en su corazón, pero ella dice que no pudo salvar a Mimori Touka. Se pregunta si se hubiera esforzado en ese momento podría haberlo salvado, por lo tanto debía hacerlo si tenía más poder. Esta vez con toda seguridad los protegería a todos, no permitiría que nadie muera.